Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para quienes crean en Él tengan vida eterna. Así es como podemos nosotros sintetizar la obra que Dios viene a hacer a este mundo por medio de su Hijo. Primero, mostrarnos su amor. El amor de Dios se vierte sobre toda la humanidad y se manifiesta con la entrega de su Hijo. Ese Hijo, cuyas palabras para nosotros son promesa de vida eterna. ¿Por qué? Porque tendrán vida eterna todos aquellos que crean en el Hijo. Ese es el don de Dios, darnos a su Hijo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque el amor de Dios es ilimitado para todo el género humano. Su deseo de salvar no excluye a nadie. Dios envía a su Hijo para la salvación de todos los hombres. Y la presencia de Dios para nosotros es la manifestación de su amor. Decíamos el domingo, cuando Jesús, estando los discípulos encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos, se hace presente en medio de ellos. Decíamos el domingo, ¿querías algún gesto de misericordia más grande que aquel de decir, Dios está presente en medio de nosotros? Esa es la prueba más grande de su amor. Y más grande aún cuando te das cuenta que ese Jesús que está presente en medio de nosotros ha resucitado y nos muestra sus llagas y su costado abierto para indicarnos que es el crucificado. La presencia de Jesús es el don del amor que Dios da para toda la humanidad. Pero hay una realidad que contrasta en San Juan, porque San Juan nos había dicho en el capítulo 1, el mundo fue hecho por Él, pero el mundo no lo conoció. Como si hubiera un enfrentamiento entre Dios y el enemigo de Dios que se manifiesta a través de las corrientes del mundo. El mundo se opone a Dios, nos había dicho San Juan en el capítulo 1. Pero fíjate qué grandioso es el amor de Dios, que a pesar de que ya nos había dicho que el mundo no lo recibió, que el mundo se opone a Dios, que el mundo es la manifestación del enemigo de Dios, Dios no escatima y nos envía a su Hijo. Envía a su Hijo al mundo. Como Abraham en aquel pasaje de Isaac, donde andaba buscando el cordero para el sacrificio, fue capaz de desprenderse de su Hijo. Así también nuestro Padre Dios fue capaz de desprenderse de su Hijo para enviarlo al mundo. Si lo leemos a la luz del capítulo 1 de San Juan, podemos decir, Dios envía a su Hijo a su enemigo. Y si sabe que el mundo es su enemigo, ¿qué creen que le va a pasar al Hijo? Pues efectivamente lo que le sucedió. Lo van a apresar, lo van a destazar, lo van a crucificar, lo van a matar. Y a pesar de todo ello, Jesús no escatimó el enviar a su Hijo. Y miren lo que nos dice más adelante.
No crean que envió a su Hijo con todo esto que hemos dicho. No crean que envió a su Hijo para condenar al mundo. ¿Qué hizo en cambio nuestro Dios? Envió a su Hijo para que el mundo se salve por medio de Él, para que el mundo se salve por medio del Hijo. Y la salvación de la que nos habla el Evangelio de hoy tiene tres elementos que son para nosotros fundamentales y que los podemos vivir gracias a la resurrección de Cristo que estamos celebrando en este tiempo de Pascua. Primero, habíamos escuchado el lunes que quien no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un primer elemento con el cual Dios quiere salvar al mundo por medio de su Hijo es que el mundo renazca del agua y del Espíritu. Que los criterios del mundo sean conforme al Espíritu de Dios que hemos recibido. Renacer del agua y del Espíritu es la primera propuesta que Dios nos hace en este capítulo 3 de San Juan para salvarnos. Pero viene un segundo elemento que también es esencial. Renacer por la fe. Es importante pues también, así como nos había dicho al principio del diálogo con Nicodemo, renacer del agua y del Espíritu de la misma manera, al mismo nivel, porque no basta que te digas bautizado y confirmado si no tienes fe o no has visto cuántos bautizados y confirmados tenemos que viven como paganos. Por lo tanto, no es suficiente con decir yo estoy bautizado y yo estoy confirmado. Es necesario renacer por la fe en el Hijo de Dios enviado al mundo. ¿Quién es ese Hijo de Dios? Jesucristo nuestro Señor. Tener fe en Él, decíamos el domingo y podemos afirmar en este tiempo de Pascua, no basta con tener fe en el Mesías, no basta con tener fe en el niño Jesús, no basta con tener fe en Jesús el carpintero para que nuestra fe esté completa. Tenemos que renacer de la fe en el resucitado, en el Hijo enviado por el Padre que ha vencido a la muerte. Ese es el centro de nuestra fe. Vale. Renacer del agua y del Espíritu, sí, pero también renacer por la fe en el resucitado. Pero viene un tercer elemento. Dijimos que este pasaje nos evoca tres elementos. Y un tercer elemento que también le da el mismo rango de importancia: renacer por las obras de la verdad. Si no hay obras, ¿a qué sirve la fe? Si no hay obras, ¿a qué sirve nuestro bautismo y nuestra confirmación? Por eso nos dice la palabra de Dios, además de renacer del agua y del Espíritu, además de renacer en la fe en el resucitado, debemos buscar renacer en obras de la verdad. Porque, ¿cuál es la causa de la condenación? Nos dice el mismo pasaje evangélico. La causa de la condenación no te la va a dar Jesús, porque Jesús no vino a condenar. La causa de la condenación te la vas a provocar tú mismo. La causa de la condenación, sus obras eran malas. ¿Ya vieron?
Es que estoy bautizado, es que estoy confirmado, es que yo creo en el resucitado, aleluya, aleluya. Pero si tus obras son malas, ¿a qué sirve? La causa de la condenación es que sus obras eran malas. Y ahí volvemos al punto fundamental de la fe. Si lo que tú dices que es fe, verdaderamente es fe, tú no puedes portarte mal. Porque si tú te estás portando mal, entonces en realidad no es verdadera fe. El que no cree en la palabra de Cristo, pues no le hace caso a lo que él le pide, porque no tiene fe, no recibe la luz y sus obras son malas. Es decir, hacer el mal es aborrecer la luz. No importa que vengas a la iglesia, no importa que vivas 30 retiros, no importa que le cantes y le alabes a Dios, si tus obras son malas, es que en realidad no tienes verdadera fe. Es que aborreces a la luz, porque si tú amaras a la luz, dejarías que la luz te atrajera hacia ella con obras buenas. ¿Ya viste cuál es el mensaje? Hacer obras buenas es vivir conforme a la verdad. Hacer obras buenas nos acerca a la luz. Hacer obras buenas nos permite vivir en la amistad según Dios. Dios vino a este mundo no a condenarlo, sino a salvarlo. Por eso Dios te bautiza y te confirma y se queda en medio de nosotros para que podamos hacer obras buenas. ¿Te das cuenta qué maravilla de mensaje? El bautismo, la confirmación, la profesión de fe en el resucitado me debe de llevar a buscar realizar obras buenas en mi vida, porque eso es lo que Jesús me viene a ofrecer para que yo me salve, para que yo pase de la muerte a la vida definitiva. Hacer el mal es no tener fe, es aborrecer la luz. Y entonces viene el juicio definitivo, la hora de la fe. ¿En qué nos va a juzgar nuestro Señor? ¿O en qué nos está juzgando ya en tiempo presente? En nuestras obras. Obras que aceptan la fe, obras que rechazan la fe. Y nuestra vida de oración, nuestros momentos de intimidad con Jesús, nos deben de ayudar a repasar permanentemente, al menos una vez al día, cómo han sido mis obras de cara a Dios. El examen de conciencia diario es el juicio que tú le pides a Dios que haga de ti, y más vale que practiques ese juicio a través del examen de conciencia y no te esperes al juicio final. Porque el mismo San Juan nos dice en el capítulo 5, 25 y 28, viene la hora, los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan, vivirán. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Escucha, los que hicieron lo bueno para la resurrección de vida. Los que hicieron lo malo para la resurrección de juicio. Más vale, yo te recomiendo de verdad que más vale que todos los días le digamos al Señor en la oración: Señor, hazme un juicio para que yo pueda comprender qué tan cerca o qué tan lejos están mis obras de ti. El juicio al final de la vida terrena no nos permitirá corregir
En cambio, el juicio que hagamos en el momento presente, en el examen de conciencia, en el sacramento de la confesión, nos permitirá recomponer el camino y corregir nuestras faltas, sobre todo evitar las obras malas, porque al hacer obras malas rechazamos al que es la luz. En definitiva, ¿cuál es la propuesta de este evangelio? Que quienes estamos bautizados y confirmados y comulgamos y profesamos nuestra fe en el resucitado, obremos en la verdad, nos abramos a la palabra de Dios, caminemos como hijos de la luz, que nuestras obras evidencien que vienen de la luz, que son buenas. Se dan cuenta, pues, cómo en ese libre albedrío Dios deja la responsabilidad en nuestras manos, porque Él ya nos salvó, Él ya entregó su vida por nosotros, Él ya derramó su sangre en la cruz, Él ya resucitó, Él ya está en medio de nosotros y vive para siempre entre nosotros. Su obra ya está complementada. Ahora la responsabilidad es de nosotros. Estar con Jesús o no estar con Jesús. Porque, no lo olvides, Él vino a nosotros en este mundo no como juez, sino como dador de vida. Y mientras nosotros caminemos en este mundo, el resucitado para nosotros es el que nos retroalimenta de esa vida nueva. Ha pagado la deuda de Adán, ha borrado con su sangre la condena del antiguo pecado. Los que creen en Cristo los arranca de los vicios del mundo, de la oscuridad del pecado, les restituye la gracia y los agrega a los santos. Es ese Cristo que vuelve del abismo para brillar sereno en medio del linaje humano, que nos invita a adherirnos a Él, que nos invita a abrazarlo a Él, adhesión como hijos de Dios, aquel que ha vencido a la muerte, el resucitado que fue crucificado. Si tú insistes en hacer obras del mal, con tu comportamiento lo que estás diciendo es que no has recibido a Jesús, que eres cómplice de la tiniebla, y en la tiniebla tienes el espacio para vivir las obras del mal. Pero fíjate lo que está pasando en este mundo. ¿Quiénes oprimen al hombre? ¿Quiénes no aceptan la luz y la vida? Los que causan muerte, los que causan enfrentamientos, los que causan división, los que causan guerras, los que causan que este mundo esté padeciendo los males que está padeciendo. ¿Eres tú de ellos? ¿Eres tú de los que optan por la tiniebla porque rechazan la luz, porque pretenden sofocar la luz? No, hermanos, el mensaje final sería: recibamos aquel que es la luz, recibamos aquel que es la palabra, recibamos al Salvador, recibamos a Jesucristo resucitado, que nos trae vida nueva del agua y del Espíritu. Creyentes dispuestos a amar como Jesús amó al mundo, incluso hasta la muerte. Y quien nos da esa capacidad de amar es el Espíritu que hemos recibido, es el bautismo y la confirmación que hemos renovado. Pidámosle pues a nuestro Señor que nos permita superar el pasado, porque a veces el enemigo utiliza el pasado
para atormentarnos, para decirnos los errores que hemos cometido, para evidenciarnos que nuestra vida no ha sido perfecta. Pero también el enemigo nos tienta con el futuro. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Hacia dónde voy a ir? Busquemos vivir el eterno presente de Dios. El hombre que camina sostenido del que es la luz, el hombre que sigue a la verdad, el hombre que conduce su vida hacia la luz y lo manifiesta con su comportamiento. Solo para mencionar la primera lectura, se les apareció un ángel del Señor y les dijo: ya estamos en el presente. Jesús ha resucitado. Caminen hacia la luz. Hagan obras de la luz. Abracen al que es la luz. Y un ejemplo de obra de la luz, las palabras del ángel del Señor: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Que así sea.